7:16, amigos. Antes de irnos con el tema de las exportaciones, vamos a irnos a Perú. Fíjense que la situación se ha complicado bastante en Lima. El tema de las protestas, el gobierno está declarando estado de emergencia en la capital debido a las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, quien en las últimas semanas, estas protestas ya llevan más de 42 personas fallecidas. El decreto fue emitido el sábado en la noche y también se declara estado de emergencia en las regiones de Cusco y también Puno, que ha sido uno de los puntos pues, más complicados en este contexto. Pero nos vamos allá a Perú, vamos a conversar con Diana Seminario, ella es analista político, ella fue editora del Diario El Comercio de Perú, tiene un máster de comunicación y marketing político. Diana, la saludamos, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Marisabel, encantada de estar con ustedes. Igual para nosotros, Diana. Bueno, el día de hoy, ¿cómo amanece la situación en el Perú? Pareciera que la conflictividad ha llegado también a Lima. Bueno, efectivamente, en Lima este fin de semana ha habido manifestaciones que no podría decir que son mayoritarias, pero sí hacen bulla, han estado en sitios icónicos de la capital, como decir Miraflores, Ujú. el Parque Kennedy, que es un sitio, digamos, icónico, como decía, de Lima, también en Larcomar, que es otro lugar con mucho atractivo turístico, es un centro comercial frente al mar. Para los que conocen Lima o alguna vez han estado en Lima, es un centro comercial que da al mar. Ujú. Lima es las pocas capitales en el mundo que somos privilegiados de Ujú. tener una vista maravillosa en la costa. Sí hay bulla, hay reclamos de gente de izquierda que dice pues, que Dina Boluarte debe renunciar. Lo cierto es que me parece, Marisabel, que lo decías antes, Lima, el día sábado por la noche, al igual que Puno, han sido declarados en emergencia. Eso significa que la policía tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas para controlar cualquier acto violento. Y un estado de emergencia significa que también quedan en suspenso las garantías constitucionales, es decir, que se prohíbe las reuniones públicas, como decirte, ese tipo de marchas, ¿no? Pero aquí lo que es importantísimo de resaltar también es que si bien es cierto, hay grupos violentistas, la presidenta Boluarte ha denunciado que también hay grupos que estarían actuando con material proveniente del extranjero, ¿no? Bolivia, se apunta definitivamente a Bolivia, se ha iniciado una investigación preliminar contra el señor Evo Morales en el Perú, además de no dejarlo entrar al país, por revisión de entrada al país. Lo importante es que también, así como hay esas azotadas violentas, en los últimos días ciudades como Cusco, como Tacna, como Madre de Dios, se ha visto movimientos ciudadanos pidiendo la paz, Ujú. por la paz. Por ejemplo, en Madre de Dios, ciudadanos han retomado el bloqueo de un puente, eh, ellos mismos, ellos solos, ¿no? Mm. En Cusco la gente está saliendo a pedir paz con globos blancos, con polos blancos. Es decir, hay unas protestas que en algunos casos hay gente que puede tener legítimos reclamos, Ujú. pero lamentablemente hay también movimientos violentos. De hecho, en los últimos días se ha capturado a los cabecillas de esa asonada violenta. Una de ellas, conocida como Cusi, ha purgado condena de 11 años por pertenecer a Sendero Luminoso Mm. y se ha encontrado material, cuando se le ha intervenido, material que tiene que ver, por ejemplo, con el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, fallecido hace ya Sí. casi 2 años, ¿no? Ahora, Entonces, una pregunta, Diana. Y en ese contexto, ¿qué tan estable está el reciente gobierno de Dina Boluarte? bueno, efectivamente hay una masa que pide que renuncie, pero ella creo que tiene
se le reclamaba mucho que debía hablar, porque el único que, digamos, tomaba la palabra era el primer ministro Alberto Tarola. El fin de semana, el día viernes, ella ha dado un mensaje a la nación en la que ha sido clarísima, primero en decir que no va a renunciar, que no va a ceder a estos reclamos violentos que piden su renuncia, y ha manifestado pues que hay personas que que ya van más allá de la protesta y que más bien tendrían nexos con el terrorismo o también, como te decía, también ella dice que estarían actuando con armas provenientes del extranjero. Ella señala concretamente el caso de Bolivia, ¿no? De hecho, un diputado boliviano, que no recuerdo ahora Mm. mismo el nombre, ha dicho eso también desde Bolivia, que están pasando armamentos de modo ilegal, por supuesto, al sur Y del Perú. ¿qué tanto, o sea, porque hay una inestabilidad que uno ve, qué tanto es viable que el país continúe en esa situación por mucho más tiempo? O digamos que, bueno, esto se da, pero el país sigue su curso normal, el comercio sigue su curso normal, las actividades económicas. Te lo pregunto porque, bueno, uno ve que todos los días pues hay una situación bastante tensa, ¿no? Sí, efectivamente, el país no puede soportar bloqueos de carreteras, la economía se ve afectada, las vidas humanas, las vidas. Mm. Creo que ninguna protesta, Marisabel, nada, nada justifica una sola muerte. Sí. Y eso es lo que hay que destacar. Y también ayer en el diario Trome, que es un diario bastante leído en el Perú, es un diario popular, el primer ministro Alberto Taro le dio una entrevista amplia. De hecho, también ayer estaba en varios canales de televisión anoche. Justo le preguntaban eso mismo que tú me preguntas y él aseguraba, debe tener elementos que nosotros desconocemos, que en los próximos días esto va a ir evolucionando para bien, para la paz. Yo creo que la estrategia, por eso el primer ministro habla con esta seguridad, es que están deteniendo, capturando a las personas detrás de las movidas más violentas. Yo creo que por ahí va el tema. Él pide el diálogo, él pide que se dialogue con las autoridades de las regiones. Porque otra cosa, Marisabel, que es bien llamativa en estas protestas, es que no hay un solo interlocutor Mm. que tú puedas decir, bueno, vamos a parar el tema de la violencia, vamos a sentarnos a conversar, pero del lado de los que protestan, no hay un interlocutor que diga, bueno, yo me comprometo a que mañana Puno y Cusco no hay manifestaciones, porque él dirige. Mm. Entonces, eso no se está viendo, porque quien dirija, efectivamente, tiene que también asumir los pasivos Mm. de esta protesta. En cuanto a a la estabilidad, hay que decir que el primer ministro el día martes, hace una semana, ha recibido la confianza del Parlamento, que es un ejercicio democrático y constitucional, que un gabinete tiene que ir al Parlamento a recibir la confianza. De 130 votos, el gabinete de Otárola ha recibido 73 votos de respaldo. Él tiene, en estos momentos el gobierno tiene un respaldo político, tiene un respaldo de las Fuerzas Armadas y de la mayoría de la población que quiere paz. Creo que es una Y Dina, verdad. ya Diana, perdón, para finalizar, ¿por qué no se adelantan las elecciones? Bueno, eso está definitivamente la presidenta Boluarte ha dicho, eso está en manos del Congreso. Ujú. En el Congreso se ha hecho ya una votación porque requiere una reforma constitucional Ujú. a cortar el mandato. Entonces, las elecciones están previstas para abril del año 2024, Sí, pero en un pareciera año. lejano, ¿no? Ante lo que se está Parece muy viendo. lejano, pero si se hace antes, los plazos no es fácil organizar una elección. Ujú. Pero bueno, la presidenta Boluarte ha pedido al Congreso que apuren la Ujú. segunda votación, porque se requieren de dos votaciones para efectuar dos votaciones en el Congreso para Ujú. modificar la fecha. Y ahí puede haber un entrampamiento y con eso también me decías que terminamos. ¿Por qué? Porque la izquierda radical, esa que defiende el golpe de Estado de Pedro Castillo,
está sometiendo su voto, porque se requiere de una mayoría calificada, y dice, si no hay asamblea constituyente, no votamos a favor del adelanto. Mm. Entonces, ahí hay un entrampamiento que se debe solucionar porque el Perú necesita efectivamente tener una fecha de adelanto de elecciones y eso es urgente. Sí, sí, pareciera pues que esa es una vía. Sí, pareciera que Sí, falta mucho, sí. pero no, lo importante es que el Congreso vote Ujú, inmediatamente por este cambio, sí. este Bueno, adelanto. Diana, agradecemos ampliamente estos minutos que nos dedicaras para Gracias, explicarnos la Elizabeth, situación en Perú. encantada. Diana Seminario, analista política peruana, ex editora del Diario El Comercio de Perú, máster en comunicación y marketing político. Momento de una nueva pausa y regresamos.